Hasta hace muy pocos años, el ámbito de la salud mental era un tabú en nuestra sociedad, de manera que las personas con trastorno mental grave o diagnósticos graves de salud mental, como por ejemplo es la esquizofrenia, quedaban estigmatizadas por completo. Aún por desgracia, a día de hoy escuchamos calificativos que asocian a las personas con esquizofrenia a estar locos, a ser más agresivos o a ser peligrosos. Lo que es importante desmontarlo para que las personas con este diagnóstico puedan integrarse en nuestra sociedad y liberarse del estigma que se les ha impuesto. Por eso hoy, en nuestro espacio de salud, vamos a hablar de la esquizofrenia para acercar este diagnóstico y desmontar mitos y creencias erróneas en torno al mismo. Hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud. Isabel Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Lázaro. Bueno, para comenzar, ¿en qué consiste la esquizofrenia? ¿Qué le pasa a una persona cuando la sufre? Bueno, pues para comenzar es importante destacar que aunque hoy tratemos de dar algunas pinceladas sobre la esquizofrenia, lo cierto es que en psicopatología se habla de trastornos del espectro de la esquizofrenia, porque digamos que dentro hay como muchas variaciones, que 2 pacientes pueden estar diagnosticados de esquizofrenia, pero por supuesto que habrá variaciones entre los síntomas que experimenta uno y el otro. De hecho, se habla de tipos como la esquizofrenia tipo paranoide, tipo desorganizada, tipo catatónica, indiferenciada residual y un tipo que se le llama polyadoix. A nivel general se dice que la esquizofrenia presenta 2 grupos de síntomas que nosotros le llamamos síntomas positivos o síntomas negativos. Con síntomas positivos no quiere decir que sean síntomas buenos, sino que se les llama así porque digamos que es como que hay un exceso de las funciones normales que, bueno, ahora lo iremos viendo. Y decir que la esquizofrenia afecta aproximadamente al 1% de la población y que, bueno, la investigación ha tratado durante muchos años de esclarecer qué la causa exactamente, pero no ha conseguido dar con la causa concreta. Hay teorías que hablan de factores genéticos, otras que hablan de problemas en el desarrollo fetal, otras que dicen que hay alteraciones en diversas vías cerebrales relacionadas con la dopamina, que es un neurotransmisor relacionado con el placer y la gratificación o el refuerzo. Y luego hay otras teorías que dicen que es como un cúmulo de diversos factores que culminan en el desarrollo de este problema. O sea que realmente es una lotería casi que nos toque a uno o a otro o en nuestra familia. La esquizofrenia es un trastorno mental tardío en su aparición, ya que a diferencia de otros suele aparecer en la adolescencia tardía, cuanto más pronto, o incluso al final de la veintena, con 25 o 26 años, o incluso a los 30. A veces aparece de repente y otras veces pues se van viendo pequeños indicios muy insidiosos de forma previa a lo que es la aparición crónica o abrupta. Isabel, has mencionado que se caracteriza por síntomas positivos y síntomas negativos. ¿Qué son esos síntomas y cómo se manifiestan en los pacientes con esquizofrenia? Pues entre los síntomas positivos, que ya hemos dicho que son como un exceso de funciones que todos tenemos, están las alucinaciones, que son como engaños de los sentidos, que es, por ejemplo, ver cosas que no están, o escuchar ruidos que no existen, o percibir olores que no hay, o sabores. Luego están los trastornos del pensamiento, que consiste en que el paciente siente como que ha perdido el control de sus pensamientos, de lo que está pensando, como que sus pensamientos han sido secuestrados o como si hubiera algo dentro de su cabeza que domina esos pensamientos. Luego hay síntomas físicos como las taquicardias, el insomnio, sudores, mareos, inquietud, conductas repetitivas. Y luego un síntoma que a veces puede pasar desapercibido, que son los delirios, que es que la persona se construye, digamos, una historia o una realidad que podría perfectamente ser verdad y que si nos la cuenta, digamos que es coherente, pero que en realidad no es verdad. Por ejemplo, está el delirio de persecución, que puede ser una persona que llega pues a la policía súper agobiada diciendo que la están persiguiendo y podría ser perfectamente verdad. Además te lo cuenta con detalles, de manera en que tú puedes pensar que es verdad, pero luego es una construcción que ha hecho su mente por culpa de esta enfermedad. Claro, cuando no conoces a la persona y no has ampliado el foco y no la has visto con los otros síntomas, puedes pensar que realmente pues la están persiguiendo, pero luego pues puede ser por esta esquizofrenia.
Aunque luego los delirios también están presentes en otras patologías, como por ejemplo las demencias, como el Alzheimer o otros trastornos neurológicos. ¿Los síntomas negativos en qué consisten? Pues entre los síntomas negativos se encuentra lo que se llama pobreza afectiva, que vemos que la persona apenas se expresa facialmente, apenas tiene movimientos físicos espontáneos, es decir, parece como un muro, ¿no? Como paralizada, por así decirlo, o pesada a la hora de expresar espontáneamente. A la hora de hablar también parece como plana, como que no hay los cambios estos que hacemos en el tono de voz que solemos hacer cuando tenemos una conversación. Luego el lenguaje también es como muy breve, muy corto, sin mucho contenido en las respuestas cuando les hacen una pregunta. También pueden tardar más tiempo en dar una respuesta. Y luego otros síntomas serían la apatía o abulia, que es la falta de interés o la falta de energía, como que parece que todo le da igual a la persona, que no hay preferencias de unas cosas sobre otras, que no hay motivación. O acompañada también de la anedonia, que es la incapacidad para disfrutar o sentir placer, en plan pues ese disfrute que tenemos por las cosas que nos gustan, si es ver una película o salir a dar una vuelta, esa gratificación pues la han perdido. Y luego se acompaña de otros síntomas como la pérdida de la capacidad para prestar atención o para concentrarse o para procesar mentalmente información, para planificarse, organizarse, y puede haber síntomas depresivos, de irritabilidad, aunque en contra de lo que sostiene el estigma en salud mental, suele derivar más bien en autolesionarse que en hacerle daño a terceros, a otras personas. Me pica mucho la curiosidad relacionado con esto último. Tradicionalmente se ha asociado siempre la esquizofrenia a la locura, a la agresividad o incluso a los delitos violentos. Isabel, ¿hay datos realmente que puedan demostrar que las personas con esquizofrenia son más violentas o agresivas? Pues no es cierto para nada, porque bueno, un poco antes de la pandemia, realicé una formación en el Colegio de Psicología para preparar a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a la policía y a la Guardia Civil, para atender a situaciones de crisis en las que hubiera personas con diagnóstico mental presentes. Y ellos realizaban informes y sus informes sostienen que la realidad es que solo el 0,7% de los delitos violentos que suceden en nuestro país, el 0,7%, fijaos, es cometido por personas con problemas de salud mental, lo cual quiere decir que el 99,3% de los delitos que se cometen de tipo violento, con agresiones o con agresividad, son cometidos por personas que no tienen ningún diagnóstico mental. Y yo creo que con eso ya está todo dicho. Realmente yo creo que esa creencia ha venido siempre derivada del estigma asociado a tener un diagnóstico de salud mental. Por una parte, por el desconocimiento de la población de realmente qué es ese diagnóstico mental, y por otra, por temas mucho más complejos o quizás malintencionados, vamos a decirlo así, de someter a las personas con diagnóstico mental bajo el poder o el control pues de otras personas. O como decía una colega el otro día que está trabajando en una institución pública de psiquiatría, y ella decía, madre mía, si es que cuando me pongo a atender al entorno de personas con esquizofrenia, parece que está más sano el paciente que el entorno, y a veces es el entorno el que pues empeora al paciente y lo revoluciona y lo hace estar peor. Así que bueno, ahí quedan esos datos y estas aportaciones. Es curioso o duro escuchar esto, ¿no? Es curioso, ¿no? Que a lo mejor el paciente sea más sano. En fin, respecto del tratamiento de la esquizofrenia, ¿en qué consiste? ¿Se puede esperar una cura de la esquizofrenia? Pues el tratamiento de la esquizofrenia se podría decir que tiene como dos partes. Una parte que es el tratamiento de la fase, digamos, aguda, que es la sintomatología, el rebajar los síntomas para que no anulen a la persona y para que no interfieran en su vida o lo menos posible, que sería el tratamiento pues agudo de la propia enfermedad. Y luego estaría la fase de recuperación, que estaría más enfocada a recuperar la vida, esas áreas de vida de la persona, por ejemplo, pues la independencia en el día a día, a fomentar la ocupación formativa y laboral en la medida de lo posible, a fomentar actividades de ocio sanas, relaciones saludables que le puedan servir como red de apoyo social o como factores de protección frente a posibles recaídas. Entonces digamos que la esquizofrenia debe ser tratada psiquiátricamente con los psicofármacos, que es un tema de psiquiatría, con la medicación, que quizás puede ser un tratamiento de por vida,
para evitar esas recaídas de síntomas fuertes, para que una vez que haya pasado esa crisis fuerte y el paciente se estabilice, pueda, digamos, recuperar su vida. Y ahí entran los psicólogos, los centros ocupacionales, trabajadores sociales, educadores sociales, monitores deportivos. O sea que al final el tratamiento es interdisciplinar por varios tipos de profesionales y, por supuesto, la persona siempre tiene que llevar un seguimiento. A veces también se ha dicho que el consumo de drogas puede llevar a desarrollar una esquizofrenia, o incluso hemos oído la expresión de personas que les ha dado un brote psicótico. Isabel, ¿es lo mismo? ¿Y pueden ser las drogas una causa añadida de la esquizofrenia a las que has mencionado al inicio? Bueno, pues la investigación sí que dice que hay si hay una predisposición genética o otros factores de vulnerabilidad, determinadas dinámicas familiares, hablan algunos autores, eso sumándole un consumo de drogas puede, digamos, ser la gota que colma el vaso o lo que precipita lo que va a desencadenar esos síntomas. Y aunque esto vale para esquizofrenia y para brotes psicóticos, realmente los dos problemas no son exactamente lo mismo. Lo que en la calle se conoce como brote psicótico es un trastorno psicótico breve en psiquiatría que puede tener síntomas en común con la esquizofrenia, como podrían ser pues los delirios, las alucinaciones, el hecho de tener como una conversación desorganizada en el lenguaje que no se entiende o un comportamiento ilógico desorganizado, ¿no? Pero el brote psicótico es de menor duración, es decir, se diagnostica si los síntomas duran entre un día y un mes. Y en este caso del brote psicótico la persona sí que puede recuperarse totalmente y puede volver, digamos, al funcionamiento o la normalidad previa a que le diese. No es de por vida, como por ejemplo la esquizofrenia. De hecho, Ángel Martín, que es un presentador que presentaba un programa hace años en La Sexta que se llamaba Sé lo que hicisteis, tuvo un brote psicótico y de hecho lo ha mencionado bastante y ha escrito un libro. Y él dice que es que consumía cannabis y que, bueno, y por consumir, pues esta predisposición la tenía y le dio. Y bueno, ahora sabéis que hace unas noticias en las redes sociales por las mañanas y está recuperado. Eso sí, si vuelve a consumir es probable que ya no tenga tanta suerte y acabe desarrollando esa esquizofrenia porque la predisposición genética parece que la tiene. Y bueno, este tipo de trastorno psicótico breve también puede ser desencadenado por factores de estrés agudo, como por ejemplo pues una mudanza de ciudad o un cambio de país, el nacimiento de un hijo, el fallecimiento de alguien muy cercano, mucho estrés laboral. Digamos que existe como un cúmulo de factores que pueden hacer que determinadas personas sean más vulnerables y luego estos factores pueden marcar la diferencia entre que unos desarrollen esa psicosis, que también se llama, y otros que a lo mejor pues pasemos por esos estresores y no nos haya llegado a dar nunca. Bueno, pues hoy hablando de la esquizofrenia y que podríamos seguir hablando y hablando. Hemos dado una pequeña pincelada, pero es importante. Es verdad que, bueno, Isabel, si tuviéramos que preguntarte algo más sobre esto, queremos consultarte otros temas, ¿dónde podríamos localizarte? Bueno, pues nos encontramos en la consulta de psicología de Policlínica Cejín y también tenemos las redes sociales para consultar sobre este tema o cualquier otro. Isabel Fernández, gracias, muchas gracias. Como siempre, la semana que viene volvemos de nuevo. Hasta el martes que viene, un saludo.